Hace poco leí una noticia muy triste del mundo automotor que me dejó pensando. Lo que decía la noticia era que había un rumor muy fuerte que la Autobahn en Alemania iba a dejar de existir. ¿Qué es la Autobahn? La Autobahn es una de las autopistas más famosas del mundo, por no decir la más famosa del mundo, y es una suerte de meca, un punto de encuentro de fanáticos de autos de todas partes del mundo. Es un lugar al que todavía nunca fui, pero algún día en mi vida quiero ir sí o sí. Y enterarme de que probablemente o muy posiblemente vaya a desaparecer me pone extremadamente triste. ¿Qué tiene especial la Autobahn? La Autobahn es una serie de autopistas construida, si no me equivoco, durante la década del 30 en Alemania, que tiene la particularidad de no tener límite máximo de velocidad. Es decir, es una autopista pública perfectamente funcional, en donde puedes ir a 200 km por hora si quisieras, 250, 400 si tenés un Bugatti Chiron, puedes hacer lo que quieras y es completamente legal. Lo que quieras dentro de velocidad. Es una autopista donde está muy regulado, por ejemplo, lo que es cambio de carriles o no seguir muy pegado al de adelante. Por ejemplo, si venís muy pegado al de adelante ponen multas horrorosas, incluso han sacado licencias por eso. Así que si bien no tiene límite de velocidad, tiene la particularidad de además ser una de las autopistas más seguras del mundo, con una de las menores tasas de fatalidad por kilómetro de casi cualquier autopista. Así que no es que hay una cuestión de seguridad que uno dice, bueno, entonces se estaba matando mucha gente, entonces decidimos ponerles límite de velocidad de nuevo a las Autobahn. Lo que dice este rumor es que se le va a poner un límite de velocidad de 130 km por hora, que es el límite de velocidad que tienen las autopistas en Alemania, que sí tienen límite de velocidad, a toda la trazada que queda sin límite de velocidad, que hoy está prácticamente limitada a varios sectores rurales, no en las partes urbanas, no en las partes en construcción, sino a pedazos muy marcados de bajo tránsito. Pero no es una cuestión de seguridad. ¿Quién está pidiendo dentro de la Unión Europea seriamente que se impongan límites de velocidad en las autopistas de Alemania? Bueno, es el Comité de Emisiones de la Unión Europea. El comité que controla las emisiones de los vehículos de la Unión Europea dice que Alemania no ha bajado el total de emisiones de dióxido de carbono y demás gases de invernadero de lo que es su sector de transportes. Incluye camiones, autos, trenes, etc. desde 1990. Es un dato positivo dentro de todo porque hay muchos más autos circulando que en aquella época, lo que significa que si el número total se mantiene constante, los autos en promedio son mucho más eficientes. Lo que argumenta el Comité de Emisiones de la Unión Europea es que esto no es suficiente, que Alemania tiene que incluso bajar la cantidad de emisiones que ya tiene actualmente. Y entre las varias medidas que propone, una de las que suena mucho más fuerte es justamente ponerle el límite de velocidad a estas autopistas, que son un ícono de Alemania y un ícono de lo poco que queda de esa cultura más antigua de un mundo con pocas reglas dentro de lo que es el mundo automotor. Más considerando que es algo que no le produce daño a nadie, porque no es que hay una cuestión de seguridad de fondo donde hay mucha gente muriendo o cosas de ese estilo que ocurren. Lo que argumenta el Comité de Emisiones es que ir a 180 o 200 km por hora o 250 km por hora contamina innecesariamente y que poniendo un límite de velocidad haces que la gente vaya a una velocidad más eficiente y donde el consumo es mucho menor y por lo tanto si el consumo es menor, las emisiones son también mucho menores. Un ejemplo práctico de esto lo tuve hace poco cuando tuve que hacer un viaje desde la provincia de La Rioja de nuevo hasta acá a Buenos Aires. Fueron 1200 kilómetros. Durante esos 1200 kilómetros tuve un tiempo largo donde estuve circulando por autopistas prácticamente completamente desiertas y pude probar jugar un poco con el control de crucero del Ford Focus que venía manejando y ver la relación entre velocidades y consumo. Y esa diferencia en consumo era verdaderamente sorprendente. Cuando yo venía a 110 km por hora, el control de crucero consumía 6, 6.4, 6.5 litros cada 100 kilómetros. Si yo subía la velocidad a 120 km por hora, ya empezaba a consumir 6.8, 7 litros cada 100. Si la subía a 130, que es la velocidad máxima legal en autopistas en Argentina, ya llegaba al 7.4, 7.5. Y durante un trayecto donde probé a ver cuál era el consumo a 145 km por hora de control de crucero, ahí empecé a hacer un consumo de más o menos 8, 8.5, incluso llegué creo que a 9 durante una pequeña subida que hubo de litros cada 100 kilómetros. Es decir, hay una relación muy directa entre velocidad y consumo y la diferencia entre ir a 110 km por hora o a 140 km por hora es
increíblemente notoria. El consumo es más o menos un 50% o 40% mayor. La explicación más científica detrás de eso es que la resistencia del aire aumenta al cubo de la velocidad a la que se viaja, así que eso significa que el auto tiene que ejercer una potencia mayor para vencer a esta resistencia del aire cuando se empieza a viajar a mayores velocidades. Hay un antecedente de poner límites de velocidad no con el objetivo de la seguridad, sino con el objetivo de la eficiencia, y lo tiene Estados Unidos durante la crisis del petróleo en 1973. Lo que hizo Estados Unidos en esta época es poner límites de velocidad. En 1974 los impuso, cuando la crisis del petróleo comenzó en el 73, si no me equivoco. Impuso límites de velocidad de 55 millas por hora, que son 88 kilómetros por hora, en todas las autopistas del país. Es decir, las autopistas que tuviesen límites de velocidad inferiores a 55 millas por hora a 1974 deberían subirlos a 55, y las autopistas que tuviesen límite de velocidad superiores a esa velocidad debían reducirlo a 55. No tenía nada que ver con la seguridad, como dije, era simplemente porque Estados Unidos estaba afectado por un embargo de lo que es la Organización de Países Petroleros Exportadores de Petróleo en aquella época, es decir, no le estaban vendiendo petróleo, y entonces había una clara falta de combustible y de petróleo en general en el país, así que decidieron implementar límites de velocidad que redujeran el consumo. Fue una medida que duró relativamente poco tiempo, unos 5 a 6 años, pero incluso una vez que Estados Unidos le permitió a los estados nuevamente decidir sus propios límites de velocidad en las autopistas, incluso al día de hoy hay muchos límites de velocidad que se mantienen en 55 millas por hora, no por una cuestión de seguridad, por una cuestión de consumo de combustible. En ese momento ni siquiera era por emisiones, hoy sí. Y cada vez que se quiere cambiar este límite de velocidad en Estados Unidos, hay una discusión de si va a aumentar la cantidad de accidentes, no va a aumentar la cantidad de accidentes que va a ocurrir. Hay muchos estados que ya subieron sus límites de velocidad, incluso creo que Texas tiene límites de 80-85 millas por hora, que son 135-140 kilómetros por hora. Así que ya está empezando a cambiar un poco la situación. Pero tomando en cuenta el historial de esta medida, no fue tremendamente exitosa porque mucha gente manejaba igual más rápido, y además lo que produjo estos límites de velocidad tan comparativamente bajos en aquel momento, o sea, son 88 kilómetros por hora, que es una velocidad increíblemente baja para una autopista. Lo que ocurría es que generaba embotellamientos, congestión, y sabemos que para el consumo de combustible una congestión no es nada positivo. Pero algo que me llama la atención es que realmente no sé qué tan efectiva sería esta medida hoy en día, una medida de poner un límite de velocidad de 130 km por hora como se sugiere en las autopistas alemanas. Lo que ocurre es que hoy el mayor contaminador, el mayor consumidor de combustible, el mayor creador de emisiones dentro de lo que es transporte automovilístico o transporte vehicular particular son los camiones, no los autos ni las camionetas. Y lo que ocurre es que los camiones no van a 130 km por hora o más, incluso al día de hoy van a menor velocidad. Por lo tanto, esta medida no los impactaría en lo absoluto, y las emisiones por el sector de camiones y colectivos seguirían siendo las mismas. Lo único que bajaría un poco son las emisiones dentro de lo que son los autos y el consumo dentro de lo que es autos. Pero por otro lado, si se está empezando a implementar cada vez más los autos eléctricos como transporte privado, empieza a haber una pérdida de beneficios. Si hay más autos eléctricos, hay menos incentivo todavía a implementar estos límites de velocidad. Es decir, la cantidad de emisiones totales se reduciría aún menos. Me importa comunicar esta noticia, que es algo puramente dentro de la Unión Europea o dentro de Alemania específicamente, aunque sea un canal de habla hispana, porque sé que muchos de los que vemos este video aspiramos alguna vez a ir a esta autopista, alquilar un auto lindo e ir a fondo sin preocuparte en lo absoluto por todo lo que aparezca en tu espejo retrovisor. Es un sueño que tengo yo y espero alguna vez cumplir. En caso de que se llegue a implementar esta medida, bueno, tendré que conformarme con la segunda mejor cosa que tiene Alemania en este sentido, que es el famoso infierno verde o Nürburgring. Esa pista abierta a todo público en la que se puede entrar con cualquier vehículo homologado para la calle y dar tantas vueltas como se quiera por, creo que son unos 30 euros. Así que eso es algo que también quiero hacer alguna vez, alquilar un auto, ir al Nürburgring, y si también se puede andar por la Autobahn, ojalá así sea. Sé que muchos pensamos igual,
y es por eso que quería comunicar este video. Realmente, como fanático de los autos, espero que el gobierno alemán no acate esta sugerencia que le da el Consejo de Emisiones de la Unión Europea y mantenga sus autopistas, por lo menos en los sectores que está actualmente, sin ningún tipo de límite de velocidad. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.